de conectar con Telesur, que en tu propia voz des la noticia que hace solo minutos le poníamos a la audiencia de Telesur. ¿Qué está sucediendo ahora en Egipto? ¿Cuál es el panorama sociopolítico? Bueno, el panorama sociopolítico de Egipto es mucha tensión. Hay muchas tensiones, aún y cuando el ejército esté desplegado en la calle, aún y cuando el ejército se encuentre protegiendo todas las instituciones públicas del país. Hay muchas tensiones, los mercados han cerrado por temor a que grupos de vándalos se aprovechen de la oportunidad y ataquen a esos lugares, como ocurrió en enero de 2011, que fueron varias tiendas, varios mercados, hoteles que se encuentran en los alrededores, fueron saqueados incluso en el emblemático Museo del Cairo, conocido históricamente por la pieza de valor que da valor histórico y patrimonial, y ahí se encuentra hace 2 años, fue desafectado, fue robado. Ahora ahí se ha aumentado la seguridad por parte del ejército, por parte de la policía, incluso por parte de brigadas de la propia ciudadanía, que se encuentra protegiendo esos lugares públicos. También se han creado brigadas aquí en la plaza para proteger a las mujeres. Recordemos también durante las manifestaciones contra Mubarak hace 2 años, se desató una ola de violación de mujeres aquí en la plaza, y ahora también hay brigada de jóvenes, brigada de militares, dentro de brigada de activistas, dentro de los manifestantes, para proteger a las mujeres que hasta ese momento estaban separadas de los hombres por un cordón, pero con la granadilla que se ha armado ahora aquí en la plaza, lo más probable es que todo el mundo se haya mezclado, se haya unido, y presume pudieran también ocurrir esas cosas y que sí, lo que sucedió hace 2 años por acá. Tanto el apoyo a Morsi como el denunciado golpe militar, anteriormente denunciado, y ya todo parece indicar que se hace efectivo con la decisión del ejército de deponer el Parlamento, remover al presidente y derogar la Constitución, lo vemos en pantalla. O sea, tenemos un recuadro con manifestantes a favor de las políticas de Morsi y en otro recuadro a manifestantes contra la política de Morsi. Quisiera preguntarte, Pablo, para que nos aclares un poco, ya que te encuentras tú en esa nación norafricana, los partidarios y los detractores, estamos hablando de una proporción de 50-50. ¿Está realmente el país dividido en 2 corrientes ideológicas? El país se encuentra en estos momentos, el país estamos pasando una de las divisiones sociales más profundas, según analistas políticos de la nación, una de las divisiones sociales más profundas es la creación de esta república. Por un lado, los partidos islamistas, y por otro lado, los partidos laicos, liberales y de izquierda. Incluso dentro de los propios partidos islamistas hay divisiones. Dentro de los propios partidos laicos y de izquierda hay divisiones también. Y ya el apoyo no es tan a favor. Nosotros hemos estado conversando, hemos estado durante nuestro regar por las calles del Cairo con las personas, y muchos de los que votaron por el mandatario en junio, entre abril, en las elecciones del año anterior, muchos de los que votaron por Morsi habían retirado su voto, que habían retirado su confianza, porque la gente, después de la revolución, tenía esperanza de que el país cambiara, de que se diera un vuelco hacia la democracia, de que la situación económica empezara a mejorar. Y ha sucedido todo lo contrario. Rey, por ejemplo, el desempleo ha aumentado en 3 cifras en los últimos 2 años. La educación, los niveles de analfabetismo, los niveles de acceso a la salud han disminuido también. La situación económica ha caído enormemente. La reserva internacional de 36 mil millones de dólares que se encontraban en los bancos, ahora no pasa los excedentes. Es decir, que el país se encuentra en una situación bastante crítica. Hace poco se estaba negociando un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pero ese préstamo aún no
no avanza y este grupo se debe también en parte a la situación que está viviendo Egipto de crisis y inseguridad, y eso influye en que los organismos internacionales quieran invertir, quieran realizar préstamos a esta nación. Varios presidentes de varios países, varias embajadas han recomendado a las personas que se encuentran, a los extranjeros que se encuentran viviendo en esta nación, aunque sea de guardia o en resguardo. Hoy conocíamos en la mañana que la embajada de Canadá, por ejemplo, cerró sus puertas aquí en el Cairo. También el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos le dijo a la misión diplomática aquí en el Cairo que se tomara cuidado y si era necesario también cerrar la embajada, y son las medidas que se están adoptando para evitar que ocurran más reuniones. Y hasta ahora, y como se decía cuando se existiera el panorama político y social que vive el país, hay temor, hay incertidumbre de lo que pudiera pasar en las próximas horas. El éxito adoptó varias decisiones, dijo que Morsi no iba a continuar siendo presidente, pero recordemos que hay una amplia mayoría en las gobernaciones del sur del país, principalmente, que apoya al presidente Morsi. Incluso así en el Cairo hay una amplia mayoría islamista que apoya al presidente Morsi. Por eso se decía que existe incertidumbre de lo que pueda pasar en las próximas horas. ¿Y qué dice la prensa de esto, Pablo? Tú que durante días has venido siguiendo las noticias, ¿qué dicen los diferentes medios de prensa? ¿Cómo han venido enfocando este asunto? ¿Cómo no? ¿Cuál ha sido el enfoque de la prensa? Pablo, ¿me escuchas? Se corta por momento, por favor. Ajá. Te reitero, ¿cuál ha sido el tratamiento que la prensa le ha dado a estas revueltas en Egipto? Sí. La prensa también, en varios periódicos, varios medios de prensa, las informaciones que parecen mucho cuando la revolución de 2011 la he mencionado en varias oportunidades porque se repiten situaciones que se dieron durante esa época. Se dan informaciones por momentos se desmienten y que la situación se presta para eso. Hay periódicos que han dicho, por ejemplo, hace apenas unos minutos tuvimos acceso a la página web de un periódico de aquí de la Nación que decía que se había detenido al jefe de la hermandad musulmana, al máximo jefe de la hermandad musulmana, que según los periodistas opositores era quien le daba las instrucciones a Morsi para que gobernara en el país. Y situaciones como esta que han ido dando constantemente. Nosotros había dicho anteriormente que ya Morsi había abandonado el país. Había dicho también. En un momento pronto vamos a estar nuevamente contigo. Tenemos un invitado que nos acompaña desde Argentina. Se trata de Fernando Bazán. Le damos la bienvenida a este espacio de Telesur. Sobre la base de esta noticia de último minuto, por favor, sus consideraciones iniciales tras las decisiones que tomó el ejército egipcio de, primeramente, remover al presidente Morsi, además de deponer al Parlamento y de derogar la Constitución. ¿Qué le parece este escenario? Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, el escenario egipcio adquiere un fenómeno nuevo, que es el derrocamiento por parte de las Fuerzas Armadas de un gobierno democrático que fue electo por el sufragio popular. El futuro comienza a ser incierto, ya que hay una hoja de ruta tentativa circulando por parte justamente de las Fuerzas Armadas. Pero esta hoja de ruta no cuenta con el apoyo popular. Si uno tiene en cuenta quiénes son los que van a liderar justamente esta hoja de ruta, que son los grupos liberales, que son casualmente los que sacaron el margen más bajo de votos en las últimas elecciones. Por otro lado, si uno tiene en cuenta que a la caída del presidente Hosni Mubarak le sucedió un consejo militar que tuvo prácticamente que llamar a elecciones de emergencia, el futuro a manos del poder militar
no va a tener mayor incidencia. Por otra parte, la gente, como decía recién el cronista, quiere resultados económicos de manera inmediata. Esto no va a ser posible, asuma quien asuma, ya que Egipto depende justamente de los préstamos internacionales que hasta el momento no han llegado. Sobre la base de lo que me acaba de decir y con este golpe de Estado, ¿qué pudiera esperarse para la nación entonces en el futuro inmediato? En el corto plazo, lo que vamos a ver van a ser alguna suerte de resistencia por parte de algunos grupos de la hermandad musulmana, principalmente de las zonas rurales de Egipto, no tanto del Cairo, sino de lo que es el Egipto profundo. Esto no va a suceder precisamente, como dijimos anteriormente, en la plaza de Tahrir, ya que la mayoría de los opositores del presidente Mursi se concentran justamente allí. Por otra parte, el gobierno militar va a tratar de pacificar el país, pero como dijimos anteriormente, el tema ya es una cuestión económica que también tiene un viso político, pero fundamentalmente es económico. La mayoría de los revolucionarios que están justamente manifestándose son jóvenes, y estos jóvenes quieren los cambios económicos principalmente, cambios que no van a llegar en el corto plazo. ¿Cómo pudiera incidir este golpe de Estado en Egipto en los países con los que la nación norafricana tiene fronteras? Sin lugar a dudas, el principal afectado o el principal interesado en este golpe de Estado va a ser Siria. La guerra civil que tiene el presidente Bashar Assad le viene a demostrar que el experimento norteamericano de implantar la democracia en el Medio Oriente, en aquellas naciones que aún no están preparadas, ha fracasado. Entonces, el presidente Bashar Assad ahora va a tener un nuevo elemento para aferrarse a su gobierno y decir, ¿soy yo o el caos? Por otro lado, uno de los principales afectados por este caos va a ser el Estado de Israel, ya que no se sabe hoy en día qué estatus va a tener los acuerdos de paz firmados en la década del 70, los acuerdos de Camp Davis, y finalmente es una lección muy importante que deja la hermandad musulmana para el resto de sus filiales, tanto en Siria como en Libia, respecto de la suerte que pueden correr este grupo político en cada una de esas naciones. ¿Pudiera entonces preverse un escenario parecido al que se vivió antes del derrocamiento de Hosni Mubarak o tras el derrocamiento de Hosni Mubarak, perdón? Sí, en el corto plazo es muy probable que la Junta Militar trate de extender su poder la mayor cantidad de tiempo posible. De hecho, la hoja de ruta es muy incierta respecto de los tiempos, es decir, se dice que se van a llamar elecciones en el corto plazo, pero ese corto plazo puede ser meses o años. Por otro lado, la Constitución tampoco se mantiene, con lo cual si la Constitución es derogada, se van a llamar elecciones, pero no estén claros sobre qué bases. Con lo cual, si el Parlamento no puede sancionar una nueva Constitución porque ha sido cerrado, la Constitución ha sido derogada y la Junta Militar se ha hecho cargo pero no ha fijado plazo para las elecciones, es porque piensa permanecer en el poder un tiempo prudencial. Desde su punto de vista, ¿cómo puede reaccionar más allá del mundo árabe la comunidad internacional con este golpe de Estado que acaba de comenzar en Egipto? La reacción que va a tener por lo pronto Estados Unidos ha demostrado un bajo interés respecto de la situación no solamente en Egipto, sino en el Medio Oriente en general, lo cual está marcando una suerte de retirada por lo pronto de los conflictos violentos que se suscitan en el Medio Oriente. Estados Unidos, para ponerlo en perspectiva, hace un par de meses atrás anunció un apoyo o un paquete militar de aproximadamente 1.300 millones de dólares y el secretario de Estado, John Kerry, basó ese apoyo justamente en los avances democráticos que había llevado adelante el presidente Mursi, lo cual señala la falta de conocimiento exacto sobre lo que sucedía en el terreno. Esto nos habla del poco interés que tiene, por ejemplo, Estados Unidos en la región. La Unión Europea tampoco tiene marcado interés más allá de la parte comercial, es decir, si en el día de mañana Egipto se vuelve lo suficientemente caótico como para dificultar, por ejemplo, el paso por el canal de Suez, ahí sí va a haber una intervención mucho más fuerte, pero por lo pronto la intervención va a ser mínima. Usted menciona constantemente Estados Unidos y dice que se trata de un desinterés por lo que sucede en ese país. ¿Pudiera haber algún interés marcado en que se mantenga en el poder el presidente Mohamed Morsi? Digo, un interés marcado por Estados Unidos. El interés que tiene Estados Unidos primordialmente para la región es que se genere estabilidad luego de la primavera árabe. El presidente Mursi intentó una suerte de diálogo con Estados Unidos y con Israel, demostrando que no era una amenaza, teniendo en cuenta
que era de la hermandad musulmana, y existía el preconcepto de que este grupo era particularmente violento respecto de Occidente y del Estado judío. Pero mucho más allá de esto no se han afianzado los lazos diplomáticos. Tengamos en cuenta que el presidente Mursi solamente gobernó un año, con lo cual tuvo poco tiempo para demostrar realmente cuáles eran sus verdaderas políticas y cuáles eran sus verdaderos intereses para la región. Y en este contexto, ¿en qué basan sus argumentos los seguidores de Mohamed Morsi? Los seguidores de Mohamed Mursi principalmente son aquellos sectores que han sido o que se han visto defraudados por el nacionalismo árabe. Recordemos que, como dijimos anteriormente, la hermandad musulmana tiene un fuerte componente religioso, es decir, lo que antes ocupaba la política nacionalista de Nasser, que se continuó con Hosni Mubarak, ahora era suplantado por la fe, por el Islam. Pero hay una tercera corriente, que es la de los jóvenes, que son quienes están llevando adelante la revolución hoy en día. Y estos jóvenes no están interesados ni en el nacionalismo ni en la religión, sino que están interesados en que se mejore su calidad de vida principalmente, y en tener un futuro mejor. Para ponerlo en perspectiva, de cada 10 jóvenes que viven hoy en día en Egipto, 8 no tienen trabajo. Entonces, no importa para los jóvenes quién gobierne, si es un nacionalista o si es un líder religioso. Lo que les interesa es que mejore la economía y que mejore su calidad de vida. Bueno, señor Baza, muchísimas gracias por sus reflexiones para este espacio de Telesur. En próximas ocasiones seguramente estaré invitado a nuestro canal para continuar profundizando en esta materia. Gracias una vez más. Hasta pronto. Estábamos dialogando con Fernando Bazán desde Argentina en torno al golpe de Estado que acaba de anunciarse en Egipto. Vamos a retornar con nuestro compañero Pablo Soria, seguramente no tiene información de último minuto. Adelante, Pablo. Sí, gracias. En estos momentos aumenta la tensión de helicópteros de las fuerzas aéreas del ejército sobrevuelan constantemente la plaza Tahrir, se retiran y sobrevuelan también las demás áreas donde se encuentran manifestantes, y eso desde luego incentiva los ánimos de las personas que se encuentran manifestándose aquí, tanto aquí en la plaza Tahrir como en otros puntos de la capital y del país. Hasta el momento no tenemos confirmación de otras cosas que estén ocurriendo aquí fuera de este lugar, pero por lo que vemos aquí podemos suponer lo que está ocurriendo en otras plazas del país. Entonces, ¿cuál es la temperatura que tienen las calles de Egipto en este minuto, Pablo? Nos decías algo de eso al principio, pero quisiéramos seguir tomándole el pulso a las manifestaciones. ¿Cuáles son las exclamaciones que se escuchan desde las calles egipcias, las principales calles egipcias, fundamentalmente en lugares que se han convertido en símbolos de manifestación, como lo es la Plaza Tahrir? Sí. Muchas personas coreando consignas, muchas personas cantando canciones y diciendo, por ejemplo, ya era hora de que se fuera la hermandad musulmana de poder. Entonces, las principales críticas al actual gobierno es, tratamos de tener en sus manos, en las manos del gobierno que dirige el presidente Mohamed Morsi. Los cargos principales estaban en poder de figura de la hermandad musulmana, y eso es uno de los principales elementos de crítica por parte de la oposición, que salió en las calles precisamente para pedir que la hermandad musulmana no siguiera gobernando.